Kiwar, gracias por estar en nuestro medio de comunicación. ¿Cómo está, mi estimado Leonardo? Primeramente quisiera saludar a mi querida provincia de Imbabura, también a mi querido Cantón Cotacachi. Y gracias por la invitación. Justamente, claro, nosotros estamos ahorita recorriendo a nivel de país, un poco también socializando sobre lo que habíamos presentado después de un análisis, al menos en un Consejo Político Nacional, que nos reunimos a nivel de país con nuestras autoridades electas y también con nuestros coordinadores provinciales para analizar este tema. Y razón por la cual nosotros la semana pasada presentamos la demanda de inconstitucionalidad a la reforma al COTAD. Cuéntanos un poquito, Kiwar. A ver, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Por qué señalan que esto es inconstitucional? Le pregunto esto porque hay alcaldes que dicen que esto favorece. Por ejemplo, el alcalde de Ibarra ha señalado que él está de acuerdo con esta reforma al COTAD. Ya. A ver, yo creo que de alguna manera los alcaldes que de alguna manera están respaldando al gobierno son alcaldes que pierden o sea, tienen el temor de perder tal vez algún fondo que debe llegar a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿ya? Entonces, los alcaldes o los prefectos que no estén de acuerdo, automáticamente el gobierno nacional lo que ha hecho es bloquear. Tenemos caso de Pachacuti, por ejemplo, tenemos algunas autoridades que, siendo de nuestro movimiento, han estado en estos últimos años, o sea, cercanos al gobierno de Novoa, y ellos siempre han tenido los presupuestos ahí, pero hay autoridades, por ejemplo, caso de la prefectura de Cotopaxi, por ejemplo, un poquito como que no se cuadraba automáticamente los fondos que deben llenar, no para la prefecta, sino para la ciudadanía, para la provincia, no se llega al tiempo. Siendo así, a nivel de país, actualmente creo que rodea alrededor de 1.100 millones de dólares por parte de deuda La deuda, ¿no? A los gobiernos a los locales. gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, o sea, por un lado, al menos con esta ley, lo que nosotros estamos viendo, hemos analizado es que no por actual gobierno, sino por los gobiernos de turno que venga, va a haber selectividad. O sea, Leonardo, yo no estoy de acuerdo, yo soy presidente de la República, yo no estoy de acuerdo contigo, o sea, tú estás tal vez oponiéndome en algún tema, por ejemplo, el caso Cuenca, hablemos, el alcalde ha puesto, digamos, brazos duros en tema minero, porque la ciudadanía está rechazando el tema minero, entonces el alcalde no puede hacer a lo contrario de lo que diga su pueblo, entonces en ese sentido automáticamente ya califican como un objetivo enemigo político del gobernante de turno. Entonces, eso es lo que nosotros, al menos como Pachacuti, nos preocupa. O sea, las leyes tienen que ser para todos, iguales, o sea, no selectividad, o sea, al menos por parte de quien esté ejerciendo ahorita como gobierno de turno. A ver, Kiwar, esto ha preocupado un poco. A ver, ¿qué pasa con el movimiento Pachacuti en el nivel interno? ¿Por qué? Tres o cuatro asambleístas, me parece, que votan con el gobierno, señalan de que estas leyes aparentemente van a mejorar las condiciones, pero las bases de Pachacuti y la dirigencia de Pachacuti que están en desacuerdo de este apoyo al gobierno por parte de estos legisladores. Pero la preocupación es entonces, ¿quién tiene la razón? A ver, nosotros creo que también es para toda la opinión pública que conoce a nivel de país. Nosotros solo tenemos 3 asambleístas que Así son es. de Pachacuti y el resto de asambleístas Pero ingresaron por Pachacuti. ingresaron por Pachacuti y de alguna manera fue cooptado por el gobierno. Entonces, en ese sentido, al menos nosotros desde la estructura, desde las organizaciones y también de la directiva nacional, nosotros ya hemos llevado una comisión de ética y ellos ya no son parte de Pachacuti. Y también tal cual, o sea, también nosotros, así como pusimos en la Asamblea Nacional, nosotros como dirigencia nacional y también toda la estructura del movimiento, hemos dicho, tenemos que pedir la revocatoria de mandato. Y eso lo haremos en el mes de mayo. Nosotros sí vamos a llevar también la revocatoria de mandato de esos asambleístas que justamente están planteando en nuestras organizaciones sociales hacer una revocatoria hacia la presidencia de la República. Nosotros también vamos a hacer de nuestros asambleístas porque ellos entraron con la veña de Pachacuti, de alguna manera predicando lo que nosotros hacemos, pero en estos últimos tiempos ellos más bien no se fueron, no están llevando la política pública que plantea el movimiento Pachacuti, sino también más bien directamente lo que ejerce desde el Ejecutivo. Kiwar, se han dado voces a nivel nacional donde se señala que ustedes le estarían siguiendo la lectura, la narrativa al movimiento RC y que de una u otra manera sus decisiones, de las bases me refiero y de la dirigencia, no son autónomas.
Las decisiones, al menos nosotros, creo que más allá de que nos vincule... ¿O hay coincidencias? Puede ser coincidencia, pero más allá de que nos vincule nosotros, creo que Pachacuti ha sido el único movimiento que se toma las decisiones, o sea, Con las bases. o sea, horizontalmente, no con vertical. Yo puedo estar ahorita diciendo, ¿sabe qué? Vamos a ir con tal movimiento político o una alianza de esta manera, o a esta persona vamos a apoyar. Sería un criterio personal mío, más no del movimiento político. Entonces, para nosotros tomar alguna decisión como esta, que es la demanda de inconstitucionalidad de COTAD, nosotros primero hacemos una asamblea ampliada con todos los coordinadores provinciales, incluidos los autoridades electos. Ellos nos dicen, ¿sabe qué? Señores dirigentes, ustedes esta vez hacen esto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo lo que nuestros mandantes nos han dicho, sabe que esta es la vía que tienen que hacer en este momento. Y eso fue analizado, no solamente tal vez desde solamente del sector político, también se ha analizado desde el sector, en este caso jurídico, también con académicos y también por supuesto el tema político, ¿no? Entonces, por esa razón, Pachacuti se ha tomado esa decisión y nosotros hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad. Ahora, considera que con todo lo que ha pasado en estos últimos años, el sector indígena está unido para ser parte de este proceso de la revocatoria, de posiblemente movilizaciones y de que se luche fuertemente ante estos temas de las leyes, como usted lo ha señalado, inconstitucionales? A ver, yo creo que de alguna manera Imbabura, al menos aquí en la provincia, sí hemos demostrado como pueblos nacionalidades, ¿no? O sea, no todos estarán al 100, digamos, no puedo mentir diciendo, ¿sabe qué? Todos estamos, pucha, qué bestia, maravilla, ¿no? Siempre va a haber alguna discrepancia porque de alguna manera la política también se ha penetrado en las comunidades, entonces en ese sentido también hay coidearios del parte del gobierno, entonces en ese sentido, al menos, pero una mayoría de personas estamos conscientes de lo que está pasando, en ese sentido al menos... sobre de la demanda de constitucionalidad sobre revocatoria de mandato, o sea, lo único que estamos haciendo, al menos desde nuestros espacios, es que abrir esa vialidad o abrir esa puerta para que el pueblo ecuatoriano pueda pronunciar. O sea, puede dar firma, puede no dar firma, eso ya es decisión del pueblo, porque al final yo solamente sería un vocero más, pero más quien tiene esa última decisión, porque la Constitución nos garantiza para aquello, es el pueblo ecuatoriano, puede ser sí y no. Así es. Pero ¿no consideran ustedes con la libertad, lógicamente, que tenemos en el país para poder pensar diferente, de que esto podría complicarle el futuro del Ecuador? ¿Qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, esta consulta o esta revocatoria no pase? Lo que hemos visto en estos últimos años, cierto es que la consulta no pasó, pero el presidente al parecer todavía tiene fuerza y una estructura que le permitiría pues conducirle al país con su hoja de ruta. Bueno, no sé, hasta el momento no he visto una hoja de ruta por parte del gobierno. O sea, en verdad, o sea, bueno, no será solo mi percepción, pero de alguna manera si vemos a nivel de país la ola de violencia sigue, nos ha aumentado el IVA de 12 a 15%, todavía no nos ha dicho o sea, en qué se ha gastado, o sea, cuánto de equipamiento ha comprado para policía, para Fuerzas Armadas, dónde está ese porcentaje de IVA. Sabemos que más o menos rodea alrededor de $1.200 millones, pero no nos ha dicho en qué se ha gastado. O hablemos del tema, el tema de cuando el gobierno estaba de candidato, dijo, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a topar tema de combustibles, lo han hecho. Por eso que Imbabura el año pasado estaba en movilización. Entonces, en ese sentido, al menos nosotros, o sea, personalmente desde nuestra percepción, desde el movimiento Pachacuti, no hay una hoja de ruta planteada por parte del gobierno, no nos ha dicho cuál es o sea, cómo va a enfrentar todo lo que está pasando a nivel de país, sino más bien ha estado todo improvisado, ¿no? O sea, tratar de maquillar por aquí, poner tal vez algún parche, pero no vemos, o sea, una política pública que de alguna manera beneficie a todo el pueblo ecuatoriano. Tengo una pregunta. Miriam Recalde dice, ¿por qué desestabilizarle al país por parte de su sector y no más bien plantear diálogos? No, nosotros hemos planteado diálogos. Al menos de nuestra parte, desde cuando empezó el gobierno, desde más antes, se había planteado diálogos. Pero los diálogos deben ser sinceros, porque con los últimos gobiernos que hemos sentado, diálogo solo ha sido para papel, para pantallar, tomar una foto y decir, ¿sabe qué? Este es el acuerdo, pero en realidad los acuerdos nunca se han cumplido. Hablemos con el gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno de Lasso. Entonces, en realidad, o sea, los diálogos no se ha dado fruto. Pero cómo me encantaría, yo personalmente, o sea, desde mi opinión personal,
¿cómo me gustaría de que sentar todos los sectores políticos y enfrentar a la criminalidad en el Ecuador? ¿Ya? Pero no lo ha hecho, más bien ahora cada quien trata de, digamos, enfrentar, pero en realidad no beneficia eso al pueblo ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, al menos yo totalmente, o sea, yo no estaría tanto de acuerdo con algunas acciones, pero más bien también de parte del gobierno no ha habido ese espacio de diálogo, ¿no? Sino más bien el que piensa un poquito medio diferente es un objetivo digamos, de oposición, o sea, automáticamente te sigue persiguiendo, o sea, a nosotros, al movimiento indígena, al movimiento Pachacuti, cuando estaba la anterior administración, el correísmo, el leninismo, en época de Lazo, hoy con Noboa, exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada. A nosotros nos han perseguido en este gobierno, en los gobiernos pasados. Entonces, yo, de alguna manera, muchos de los pueblos ecuatorianos tenían esperanza en este gobierno, decían, no, tiene que ser diferente a los anteriores gobiernos, pero en realidad ha cooptado a la misma estrategia y no ha habido una política pública en verdad que beneficie al pueblo ecuatoriano. Permítame, tengo una pregunta a propósito de lo que usted está respondiendo. Johnny Vargas dice, buenos días, ¿qué hemos sacado de los paros desde hace 10 o 13 años atrás? Muertes, retraso económico, dificultades para el país. El último paro que realizó la CONOI tuvo que suspenderle porque no hubo consenso y las dificultades que se han dado. ¿Esto no es retraso para el país y hoy están hablando de una nueva desestabilización? No, personalmente, Pachacuti, no estamos hablando de una desestabilización. Creo que también en la Constitución hay La Constitución dice, sí, ¿no? Claro, la Constitución te permite para llamar por ejemplo, estas leyes, por ejemplo, que nosotros presentamos sobre la reforma al COTAD, la inconstitucionalidad, la Constitución nos permite a nosotros. Por otro lado, también la revocatoria del mandato, la Constitución nos permite. Entonces, el pueblo indígena no es que solamente somos atrasapueblos, como ellos dicen. Yo creo que el peor atrasapueblo son los gobernantes de turno, ¿ya? Por ejemplo, con la deuda, por ejemplo, de 1.100 millones de dólares a los gas a nivel de país. Eso es atrasapueblo, eso sí, en vez de atrasar al pueblo para que, de alguna manera, las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas son quienes en verdad llegan al territorio. Si no, veamos, yo soy de Imantá, yo no soy de cuidar y tal vez de Revolución Ciudadana, pero yo lo vi la semana pasada, en mi comunidad estaban inaugurando el tema de agua potable, creo que era un reservorio y también un canal de riego. Pero desde el gobierno nacional no se está llegando a esos espacios, solamente los gobiernos seccionales es que están llegando a esos espacios. Y por otro lado, vean, yo creo que si es que hasta el momento no hubiera este mecanismo, no ahora, sino desde hace muchos años atrás, yo creo que la persona que me pregunta creo que no ha leído la historia. Solo con la lucha se ha logrado conseguir derechos a nivel de país y a nivel de mundo. Si no hablemos de los derechos laborales. Los derechos laborales fueron con sangre, con todo. Los derechos del movimiento indígena han sido con sangre, con todo. No es que el Estado o los gobernantes de turno nos han dicho, ¿sabe qué? A ver, ustedes son tan guapos, o pobrecitos, te vamos a ayudar aquí. No, o sea, todo lo que tenemos en este momento a nivel de mundo ha sido con la lucha social. Si no hubiera lucha social, no habrá habido lo que tenemos ahorita. No estábamos hablando de igualdad. Las mujeres han estado luchando durante años para tener los derechos que tienen ahorita, ¿ya? Entonces, ahora que me diga, ¿sabe qué? Eso es atrasar el pueblo. Yo no creo que sea atrasar el pueblo. Yo creo que estamos buscando igualdad. Víctor Valverde dice, buenos días. El pueblo indígena ha sido el que más ha aguantado este tipo de desigualdades. Hay comunidades y hasta sectores grandes donde no hay agua, donde no hay energía, donde no hay servicios básicos y con la lucha, como dice el señor, algo se ha conseguido, pero no mayormente. La pobreza sigue en estos sectores. ¿Por qué entonces no llegar a acuerdo con los gobiernos de turno o los gobiernos no quieren que estos pueblos avancen? Y de alguna manera yo creo que hay que darle a las personas un poquito de cátedra, ¿no? Porque mientras vivamos en un modelo capitalista neoliberal a nivel del mundo, o sea, siempre va a haber intereses de grandes potencias del mundo, por ejemplo, cooptar a esos espacios. Mientras haya eso, siempre va a haber la desigualdad. Ahora nosotros estamos sufriendo aquello, pero también anteriormente sufrieron también otros, ¿no? Tal vez de alguna manera algunos sobresalieron, está muy bien, ¿no? Pero mientras haya esta política a nivel del mundo, difícil. Si no, veamos al gobierno de Noboa. Pero, Kiguar, a ver, yo con usted he hablado varias oportunidades,
Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Hemos tenido gobiernos de derecha, de centro izquierda, de izquierda. Ujú. Ustedes en algún momento fueron parte del gobierno también de Lucio Gutiérrez, que les traicionó. Tenemos gobierno nuevamente de derecha, pero no hemos encontrado esa brújula para que el pueblo indígena pueda sobresalir. Si esos acuerdos, esos apoyos que hubieron en un momento fracasaron, ¿por qué no ahora entonces buscar acuerdos puntuales con un proyecto político que permita esos cambios? ¿O qué necesitamos en el país? Lo que necesitamos es cambiar la estructura. Mientras sigamos en la misma estructura, lo que estamos haciendo es solo maquillar, ¿ya? ¿Sí me entiende? Por ejemplo, tengo esta casa y por ahí sale algún salitre, lo que yo hago es trato de cojo fachada, o sea, más bien no estamos cambiando la estructura. Y para cambiar la estructura, y yo le veo muy complicado porque porque nosotros dependemos. A ver, ¿qué pasó con el gobierno de Correa? Ustedes apoyaron un partido aparentemente de izquierda, la Revolución Ciudadana, que en su momento planteó el socialismo del siglo XXI y que al parecer esa era una alternativa. Pero volvemos a lo mismo. Es que el tema es que nosotros seguimos viviendo en un mundo capitalista. Si no, vea, yo siempre también hago mi autocrítica, ¿no? Nosotros somos solo consumidores y los teléfonos que nosotros tenemos, nosotros no hacemos, nosotros traemos. El pueblo ecuatoriano, nosotros lo que interesa a las grandes potencias del mundo es nuestra materia prima. Y mientras nosotros no nos preparemos, no nos eduquemos, yo creo que hay que trabajar en tema de educación, porque si no nos educamos, no superamos, no logramos hacer la cuchara que nosotros consumimos, por ejemplo, nuestra sopa, lo que utilizamos, eso lo hace en China. Pero ¿cuántas generaciones más tendrán que pasar? Aparentemente hace hay varios que seguir años insistiendo. Ya empezamos hoy es el momento de empezar, pero no llega todavía a concluir. Hay que seguir insistiendo. Yo creo que como nosotros hemos hecho, al menos el movimiento indígena, estamos más de 533 años de lucha y seguimos todavía, o sea, todavía no es que ha llegado la igualdad, pero ¿cuántos años ha transcurrido, no? Pero también, y más allá de la lucha del movimiento indígena, también ahora yo al menos desde mi punto de vista, veo es que la lucha social, o sea, el pueblo ecuatoriano, hablemos del pueblo ecuatoriano porque no solamente el movimiento indígena, sino del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tenemos que nosotros ser competitivos, no solamente mandar la materia prima, sino también, o sea, ¿por qué no poder, teniendo petróleo, pudiendo fabricar nuestra propia gasolina? Matriz productiva. Exactamente. Mientras sigamos dependiendo de otros países, de otras potencias del mundo, vamos a estar hablando lo mismo mañana, pasado mañana, seguiremos en la misma, no cambiará absolutamente nada. Correcto. Me preguntan en la red social, ¿ustedes van a participar de la movilización el 13 de marzo? O sea, yo creo que, como yo había mencionado, está dentro de la Constitución, eso no. Una manifestación pacífica está permitido, pero nosotros sí estaremos participando, pero más bien no seremos los actores principales quienes vamos a liderar, sino más bien vamos a acompañar, porque nosotros somos brazo político de la CONAIE, Ecuarunari y de las organizaciones sociales, y por lo tanto somos parte de aquello, entonces vamos a participar. Ana Rivera dice, buenos días. El señor Leonidas Issa nuevamente está en la dirigencia. ¿Él está encabezando al sector indígena en el país? Él es dirigente de Ecuarunari, sería en este caso unos dirigentes regionales que nosotros tenemos 3 regionales, tenemos Amazonía, Sierra y la costa ecuatoriana. Entonces él es dirigente, en este momento está encabezado lo que es Sierra Centro, todo lo que es Sierra desde el norte al sur. Entonces es parte del movimiento indígena y bueno, somos parte, pero quien es el presidente de la CONAIE que representa a todas las organizaciones a nivel del país es Marlon Vargas. Así es. Ahora, esta situación que se ha venido dando en el país con este tipo de leyes, estamos esperando a ver qué es lo que dice la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional acepta las leyes, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, todo es posible, ¿no? Porque la Corte puede decirle sí, no, porque ellos son la última, en esta materia de inconstitucionalidad es la última que tiene que revisar más allá del presidente, ¿no? Corte, así es, entonces, esperemos que la Corte, yo creo que sí, o sea, yo tengo la esperanza de que la Corte va a rechazar, pero va a salir a favor de nosotros, porque nosotros hemos presentado jurídicamente, no solamente políticamente. Podemos políticamente hablar, dar nuestro criterio, opinión,
opinión personal, ¿no? Pero más allá de aquello, nosotros lo que sí hemos preparado es en ámbito jurídico. En ámbito jurídico lo que hemos preparado es de forma y de fondo. Eso es lo que estamos reclamando en la Corte Constitucional. Bolívar Quelal dice, ¿ustedes van a participar en los procesos electorales venideros? Pachacuti es un movimiento político y nuestro trabajo es de acuerdo al Código de Democracia, participar en todas las elecciones que existan a nivel de país. Si es que hay una consulta, si es que hay elecciones seccionales o nacionales, el trabajo del movimiento Pachacuti es presentar sus cuadros para que el pueblo ecuatoriano decida, o sea, por quién sufragar. Entonces, no solamente Pachacuti, todos los movimientos políticos, el trabajo de aquello es presentar sus cuadros. Correcto. Verónica Checa dice, ¿cuál es su criterio como dirigente sobre lo que le está pasando a RC? Yo creo que de alguna manera, personalmente, o sea, hablando desde mi perspectiva, nosotros como Pachacuti, cuando RC era también fuerza política, también éramos perseguidos políticos. Así Entonces, como dice, Dios tarda pero no olvida, ¿no? Entonces, ahora está sufriendo lo que, de alguna manera, lo que nosotros sufríamos cuando cuando ellos estaban en el poder, ¿no? Pero con eso no es que me alegro, porque yo creo que hay que rechazar todo este acto de persecución política. El día de hoy o siempre, porque ahora puede estar Noboa en la presidencia, mañana capaz que ellos sean los perseguidos y van a sentir lo que se hace, ¿no? Kiwar, le iba a preguntar, ayer había escuchado a Gabriela Rivadeneira y a la ex candidata Luisa González de que pide unirse todo el sector de izquierda porque mañana puede ser Pachacuti, mañana puede ser Izquierda Democrática, mañana puede ser otros y pide unidad. ¿Cuál sería su criterio de este llamado? Yo creo que, o sea, totalmente de acuerdo, más allá solo de izquierda, yo creo que en verdad, el país necesita unir con todos los sectores sociales, en verdad, o sea, si es que seguimos peleando, o sea, solamente entre izquierda o derecha, porque yo, o sea, esta es mi posición, o sea, personal, pues, o sea, tal vez no estén de acuerdo algunos de mis colegas, pero lo que yo digo es, si yo como persona solamente puedo caminar con pie izquierdo, no. ¿Puedo caminar solo con derecho? No. Yo creo que los dos necesitamos ahorita. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano está sufriendo toda la ola de criminalidad a nivel de país. Mientras no se trabaja una política pública pensado para el pueblo ecuatoriano, en verdad esto no, o sea, podrá venir izquierda, derecha, va a seguir lo mismo. Correcto. Tengo otra pregunta. El señor Guaira Inti dice, buenos días, una pregunta para el compañero. ¿Qué piensa sobre aquellos traidores del sector indígena? Yo creo que de alguna manera, justamente como decía, al menos refiriendo al movimiento Pachacuti, nosotros sí vamos a llevar la revocatoria de mandato de esos asambleístas que de alguna manera, o sea, traicionaron la confianza del pueblo ecuatoriano y al menos del movimiento Pachacuti, porque nosotros tenemos una orientación clara y firme. O sea, en ese sentido, al menos no será, al menos en las provincias donde nosotros tenemos esos problemas, hemos dicho, esos asambleístas ya no deben estar en Pachacuti. Correcto, pero hay también alcaldes y prefectos que de una u otra manera están a favor de otra política. Hemos llevado a los alcaldes y prefectos a sanción. Por ejemplo, caso del prefecto Tungurahua. El prefecto ya, antes de que ya salga su sentencia de que él iba a ser expulsado de Pachacuti, él renunció antes de que llegue, digamos, ese día. Lourdes Tibán. Lourdes Tibán, no hemos tenido caso de Lourdes Tibán, no ha habido ninguna denuncia sobre aquello. Pero sí ha habido pronunciamientos a favor o sí, a veces o sea, nosotros sí hemos llamado, o sea, una llamadita de atención, sí hemos dicho a todas las autoridades a nivel del país. Correcto, dice, nunca ver los partidos políticos porque muchos ven por su posición, tenemos que ver por todo el pueblo. Esa sería una alternativa. Esa, al menos desde mi criterio personal, esa sería una alternativa. Pero ya, pero también hay que siempre tener nuestra posición firme, ¿no? ¿Cuál es, por qué, cómo estamos como movimiento indígena, como movimientos sociales a nivel de país? Así es. Kiwar, ¿cuál sería su mensaje para la militancia y para todos? Yo creo que de alguna manera quisiera darle a todo el pueblo ecuatoriano la unidad, o sea, la unidad la más importante. Y creo que también al gobierno nacional también, o sea, llamar, o sea, esa corazonada, o sea, porque con la persecución no es que soluciones el problema. O sea, ahorita el gobierno lo que está tratando de cumplir es lo que dice la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Con eso, en verdad, nos perjudica al pueblo ecuatoriano, no solamente a ciertos alcaldes o prefectos, sino es al pueblo ecuatoriano, más que todo al sector social. 5 segundos más. Alguien me pregunta, el usuario, ¿qué piensa que dice, ¿qué piensa que la representación indígena no llega al 5%?
y por qué quieren ser o siempre tener relevancia política. No es que queremos tener relevancia política, lo que nosotros buscamos solamente es justicia social. Y Así creo es. que durante 533 años estamos aquí presentes. Aunque no les guste, yo creo que la persona que dice, yo no creo que sea un gringo que me esté preguntando, porque aquí todo o sea, yo no digo soy indígena puro, aquí todos somos mestizos, porque de alguna manera con la mezcla nació el pueblo ecuatoriano, ¿ya? Porque aquí diga hay un inca puro, o sea, o un indígena puro, no existe. O acá un español puro no existe, porque de alguna manera creo que somos ya una mezcla de mezclas. En ese sentido, yo creo que más allá de indigenismo, hay que hablar del pueblo ecuatoriano. Así es. Que igual me da un gusto saludarle. Igualmente, Muchas gracias. gracias por